Les invito a abrir sus Biblias, teléfono, lo que sea, bájenle el volumen y les invito al libro de Lucas, capítulo 4, verso 14 al 21. Cuando estén listos me avisan y leemos y oramos. ¿Ya? ¿Ok? Todavía no. Libro de Lucas, capítulo 4, verso 14 al 21. ¿Ahora sí? Ya. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de su gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios. Oramos para que esta mañana sea muy especial, Señor, y tú nos hables como cada domingo y cada miércoles, Señor, y cada vez que abrimos también tu palabra en nuestra vida en particular. Señor, háblanos, tócanos, Señor, y prepáranos, Señor, para vivir en este mundo tal como tú nos pidas, Señor, y también para anhelar esa patria celestial que está pronto a venir, Señor. Padre, gracias por todo lo que has traído, Señor, y pedimos por los que no están, para que también los guardes y los cuides, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, cuando uno lee el libro, bueno, ya hemos aprendido acerca de quién es Lucas, que es un médico que tiene una gran preocupación por su amo, que le ha dado la libertad, y él quiere que su amo, que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal, sepa cómo son las cosas que tienen que ver con Jesús y con su ministerio. Por eso él ha procurado, tal como lo ha dicho en el capítulo 1, investigar, traer a las diversas personas que vivieron esto y de alguna manera hacer como un buen periodista y sentarse con ellos para luego escribir estas cosas. También Pedro fue parte importante en la vida de él, y seguramente, como sabemos, luego Lucas acompaña a Pablo y todos los viajes misioneros y todo lo que sabemos de allí. Viene haciéndonos mención de lo que ha ido ocurriendo con Jesús, ¿no es cierto? Luego de que Jesús aparece en escena, es bautizado por Juan, luego llevado al desierto, como lo aprendimos la semana anterior, y terminamos haciendo referencia a que Satanás lo dejó, pero decía ahí por un poco de tiempo. Y hablamos bastante acerca de eso la semana anterior. Y ahora dice que Jesús vuelve, ¿no es cierto?, desde del desierto, y va a ir a un lugar en que pareciera, cuando uno lo lee, ¿no es cierto?, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea,
y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga. Pareciera que todo esto es como bailándose de un momento a otro, fuera poco tiempo el que hay entre una cosa y la otra. Y lo que sucede es que desde el momento en que él está predicando en Galilea, ¿no es cierto?, hasta que él baja a Nazaret, hay un año. Uno no lo, aquí pareciera que no se percibe eso, pero hay un año de diferencia. Entonces, aquí hay varias cosas que son bien interesantes y que quiero ir mencionándolas poco a poco. Y primero quiero ir a hacer la diferencia y quiero que vayamos al libro de Marcos, al capítulo 6, por favor, verso 1 al 6. En Marcos nos relata el evangelista Marcos, Juan Marcos, ¿no es cierto?, que también lo conocemos, un hombre que fue en su primer viaje misionero con Pablo y Bernabé y tuvo que devolverse y Pablo se enojó mucho con él, pero luego conocemos su historia, cómo Dios lo vuelve a usar y es parte del ministerio de Pedro y aquí le da a Dios la oportunidad de escribir el evangelio. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Entonces, aquí ya no hace una diferencia en referencia a lo que Lucas nos escribe, porque Lucas no nos dice que él esté con los discípulos, pero sí estaba con los discípulos. Ahora, lo que sucede con Lucas es que Lucas se va a centrar en algo que no es de menor importancia, que es en la obra del Mesías, en lo que el Mesías tiene que hacer. En eso él se va a centrar, no se va a centrar en las otras cosas. Entonces, pero por eso no encontramos de repente parte del primer año del ministerio de Jesús ni en Lucas, ni en Mateo, ni en Marcos. Si queremos saber de ese primer año, tendríamos que leer el libro de Juan. Y en el libro de Juan, por ejemplo, si vamos a él, en el capítulo 2, vamos a encontrar un hecho bien significativo. Dice el versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Ya nos dijo Lucas que lo que hizo Jesús antes de bajar a Nazaret es estar en Galilea. ¿Ya? Galilea es un lugar muy grande, en ese momento había muchas personas y ahí él se centra en predicar el evangelio y el hablarle a estas personas. Y dice aquí, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresal, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Entonces, este es el primer milagro que hace nuestro Señor ahí. Vuelvo a reiterar, él realiza su primer año en Galilea. Algo bien interesante, Galilea o Nazaret está a unos pocos kilómetros de Galilea. No es tanta la distancia, pero durante todo ese año Jesús no baja a Nazaret. No hace ningún intento de bajar a Nazaret. Ahora, lo que nos cuenta Lucas, ¿no es cierto?, es que la fama de Jesús sí le había antecedido. Dice, verso 14 nuevamente, Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se extendió su fama por toda la tierra de alrededor. Obviamente, cuando habla de la tierra de alrededor, está hablando de Nazaret. Y dice, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga. Entonces, aquí hay varias cosas que vuelvo a reiterar. Es bien interesante porque como le reciben ellos, producto de la fama que le antecedía a Jesús. Ahora, algo interesante con Nazaret. ¿Por qué? Seguramente
No sé, pero me voy a dar lo que algunas veces digo, el lujo que puedo darme como predicador de pensar o de creer algunas cosas. A lo mejor las personas que estaban en Nazaret, no sé si se sentían un poco desplazados, pero seguramente cuando Jesús viene y baja a estar con ellos, se sienten muy contentos ellos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en algún momento lo hemos dicho, cuando Jesús comienza su ministerio, y lo que relata Juan en su primer año, ¿no es cierto? Cuando nos relata Juan de cómo Juan el Bautista antecede a Jesús y le dice a la gente, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay una ocasión en donde están con Juan el Bautista Andrés, hermano de Pedro, y otra persona. Y estas personas escuchan a Juan decir eso y van detrás de Jesús. Jesús los llama, les pregunta qué quieren y él le dice, ¿dónde vives? Y se quedan con él, dice, toda la noche. Luego dice que al otro día, estoy tratando de anticipar para no quedarme en los apuntes de repente. Y luego, ¿qué sucede? Que al otro día dice que Jesús va con ellos y encuentra a Felipe. Y Felipe está en un lugar y le cuentan ellos primero, porque recuerden que estas personas, tanto Andrés, que va a buscar a su hermano Simón Pedro, decirle hemos encontrado al Mesías, y el otro se le dice a Felipe, y Felipe dice, cuando ellos le dicen, viene de Nazaret. Y él dice, ¿de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Es como que dijéramos, no sé, por lo que viene en el interior del Belloto Sur, ¿saldrá algo bueno? O algunos lugares que uno puede referirse que sabe que tienen mala fama, los por estar de pueblo hundido, o no sé, por los de Iquique podrían decir de allá arriba de, ¿cómo se llama? Esa es la idea que hay en torno a Nazaret. Entonces, por eso se preguntan ellos, ¿realmente de Nazaret podrá salir algo bueno? Entonces, reitero, solamente hay unos 8 kilómetros, a lo mejor un poco más de diferencia, pero Jesús no ha bajado a Nazaret y ahora lo va a hacer. Ahora, lo interesante, Lucas nos dice, voy a leer nuevamente. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Bueno, lo primero que nos relata Lucas es que baja a Nazaret y lo que nos dice algo interesante, donde se había criado. ¿Qué significa esto? Cuando uno va más adelante, se va a encontrar, y esto es bien interesante por el contexto de lo que hay aquí. Quiero detenerme en algo, pero igual quiero decir estas otras cosas. ¿Por qué? Porque si yo leo el contexto y lo leímos todo, no solo hasta el verso 21, sino bajamos un poco más abajo, y lo que nos relata la Escritura es que las personas estas a las cuales él ha venido trataron de asesinarlo. Digamos, no es menor esto. Trataron de matarlo simplemente por lo que él le está diciéndole. ¿Por qué? Porque ocurría algo muy interesante con los... En este caso, lo que está haciendo Jesús era como un invitado a la sinagoga, y cuando las personas eran invitadas a la sinagoga se les permitía a ellos leer la Escritura, se les pasaba el rollo y luego se les permitía a lo mejor hacer alguna alusión a lo que han leído. Y Jesús hizo un sermón tremendamente corto, porque lo único que les dijo, lo que ustedes han leído, ahora se ha cumplido. ¡Wow! Fue suficiente para que ellos quisieran matarlo. Ahora, digo esto por una razón muy sencilla, porque muchas veces nosotros, como familia, a veces nos cuesta mucho. Con las personas que a veces están a nuestro alrededor, con nuestra mamá, nuestro papá, a pesar que de repente le podamos decir, oye, mírame a mí, Dios me cambió a mí, pero aún a pesar de eso, y esto es tremendo, ¿por qué? Porque cuando uno va a la Escritura, se va a encontrar, por ejemplo, aquí lo que se dice estaban maravillados. Algunos dicen que lo que ellos están diciendo en realidad no es de esta manera, sino que es un poco peyorativo. Están diciendo, no es este, como yo digo, el hijo del carpintero, cuando dice, no es este el maestro Chasquilla, no es el que me reparaba las mesas, el que nos arreglaba el baño, porque durante 18 años, no se olviden que a la edad de 12 años, sabemos que Jesús
se les pierde a sus papás, les dice a ellos que los negocios del padre tienen que volver. Luego dice que ellos vuelven con él y él hace una vida normal. Su padre desaparece de la escena. Y si él es el hijo mayor, tuvo que haber trabajado. Entonces, lo tremendo es eso, que a pesar de que a veces nosotros podemos tener un testimonio tan claro dentro de nuestras familias, a veces nuestras familias son tremendamente cortas de vista y no quieren creer en el Evangelio. Y aquí lo tremendo de esto es que no solo son las personas, sino que la Biblia nos cuenta que aún sus hermanos no creen en él. Si usted lo ha leído, dice que no creen en él. Al punto que Jesús, cuando resucita, tiene que aparecérsele a Jacobo. Jacobo es su hermano, el que sigue seguramente. Y él el que se encarga de poder hablarle a todos los demás. Por eso encontramos luego a toda la familia en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, ahí esperando la promesa del Espíritu Santo que venga sobre ellos. Pero es digno de destacar eso. Entonces vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Fíjese que lo que nos está diciendo aquí Lucas es que Jesús durante los 18 años que él vivió en Nazaret, todos los sábados iba a la sinagoga. Nunca dejó de ir a la sinagoga, nunca dejó de ir a la iglesia, nunca. Increíble poder mirarlo y vernos como cuando uno piensa en lo que Jesús nos dice o la Escritura nos dice que Él nos ha dejado ejemplo. Jesús nunca va a pedir nada que Él no haya hecho primero, nunca. Cuando nos habla del poder del Espíritu, por ejemplo, que aquí lo hemos visto a Él, ¿no es cierto? Y Él nos dice o les dice a ellos que no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu venga sobre ellos, es porque es la única manera de vivir esta vida. No hay otra forma de vivir esta vida. Esta vida no se puede vivir de otra manera. O la vives en la carne o la vives en el Espíritu. No hay otra manera. Y esto no tiene que ver con lo que muchas veces la gente malentiende con respecto a la vida del Espíritu. La vida del Espíritu simplemente ahí el apóstol Pablo la describe cuando habla el fruto o los frutos del Espíritu, el fruto del amor, pero luego todo lo que hay allí. Entonces, aquí es Jesús haciendo estas cosas. Ahora, vuelvo a reiterar, uno siempre espera y uno ve cuando, por ejemplo, ocurren eventos en lugares donde las personas se hacen famosas, que las ciudades en donde ellos han vivido lo hagan hijos ilustres. Aquí con Jesús no pasó eso. Para nada en realidad. Al contrario. Miren por favor en el libro de Lucas, en el capítulo 12. Perdón, ¿sabes? En realidad, bueno, ya tengo mis... ¿Saben? Yo me sorprendo yo mismo cuando hago mis apuntes y los veo después, me doy cuenta que me como. Ya lo leímos, bueno, más que nada voy a volver a ilustrar lo mismo, la ilustración, ¿dónde está? En estas personas. Hay otro texto que lo quería mostrar, pero está en lo que ellos quieren hacer con él. No le reciben de esa manera, ¿no es cierto? No se les olvida. Se les olvida en realidad todo lo que él y ellos hacen presente más que nada. Lo tremendo que podemos decir es que como las personas recuerdan las cosas malas o recuerdan lo demás y no recuerdan las cosas realmente buenas y positivas. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que Lucas lo que sí hace describir es lo que Jesús va a ir a hacer a Nazaret. ¿Por qué es tan importante lo que va a hacer en Nazaret? Voy a leer nuevamente el 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer, se le dio el libro del profeta Isaías y así, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia. En otro lado dice que se asombraron de por qué él hablaba diferente a los demás personas que se paraban y trataban de explicar estas cosas. Ahora, ¿qué es lo importante? Donde quiero detenerme un poco aquí. Lo que Jesús está haciendo presente aquí, y es tremendo porque ha pasado un año, reitero, ha estado trabajando en Galilea, baja a Nazaret, y a Nazaret a lo mejor ellos se han olvidado un poco o no tienen en la mente al Mesías y no tienen en mente lo que el Mesías tiene que hacer. Recuerden que él está leyendo Isaías 61. Eso es lo que él está hablando, una profecía acerca de él. Ahora, ¿por qué es tan importante lo que Jesús está leyendo? Porque estas son las credenciales de él. Entonces, lo interesante de todo lo que está ocurriendo aquí, y es que el Señor, en el libro de Lucas, en el capítulo 7 y en el capítulo 14, Él hace presente estas cosas. ¿Por qué? Porque hay una cosa que nosotros debemos, yo lo he reiterado y lo reitero siempre, a lo mejor llego a ser majadero con este tipo de cosas, que creo que no hay nada más importante en la vida, ¿no es cierto?, de las personas y del mundo en general. Yo lo he dicho de esta manera. Cuando una persona pasa por este mundo, sea quien sea, nace, vive, muere y no conoce a Jesús, vino a dar la hora. Digamos, el hecho de que haya pasado por este mundo no hizo lo que se esperaba de él o de ella que hiciera. Fíjense, miren las palabras de Jesús, por favor. Quiero leer el libro de Lucas, de Juan, capítulo 14, verso 11 al 14. Le está diciendo a las personas los problemas que ellos tienen, ¿no es cierto? Y Felipe aquí, y cosas de esta naturaleza, cuando él le dice, muéstranos al Padre. Y él dice el verso 10 del capítulo 14, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no le hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún las hará mayores. Pero, ¿qué es lo importante? Aquí Él está diciendo, está bien, no me quieren creer a mí, no quieren tener, pero créanme en lo que yo hago. Ahora, la razón, el por qué, por favor, Juan 7, 33 al 26. No lo quiero parafrasear. Y voy a tratar de ir al punto, en realidad, de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Capítulo 7, verso 3 al 26. A ver. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Aquí está el texto que yo les decía. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros más que a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido, y habiendo dicho estas cosas se quedó en Galilea. Después dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, y lo buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Ya había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo, pero ninguno hablaba aciertamente de él por miedo a los judíos. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. ¿No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tiene.
quien procura matarte. Mas Jesús respondiendo le dijo, una obra hice y todos maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias y no juzgáis con justo juicio. No decían esto uno de Jerusalén, no es este quien buscan para matarle, pero mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Miren, sigamos a ver. Pero realmente vuelvo a reiterar, estoy un poco perdido con los textos que estoy aquí, pero el asunto ¿dónde es? Voy a parafrasear, está en mi mente. Lo que Jesús está haciendo aquí, seguramente lo voy a encontrar de allí, está hablando de algo que es muy importante con respecto a la obra que Él ha venido a hacer. Y cuando Él dice que Él ha venido, ¿no es cierto?, para que crean en el Padre, ¿no es cierto?, y crean en Él que los ha enviado. Digamos, en esencia, eso es lo que Jesús está haciendo en Nazaret. Y eso es lo que tú y yo, de alguna manera, no debemos olvidarnos, que vuelvo a reiterar, es la esencia de lo que es la vida para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en lo que es la vida, ¿qué es lo que dice la Escritura con respecto a la vida del hombre? El libro de Santiago dice que la vida del hombre es como la flor del campo, que un día es y otro día no es. Digamos, eso es lo que está haciendo mención la Escritura. El Salmo, por ejemplo, en el Salmo 103, Moisés habla de esto. En el Salmo 90, también la Escritura habla con respecto a qué son la vida del hombre. Dice 70 y en los más robustos 80. ¿Ya? Entonces, que la vida del hombre también es como el propio Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Muchas veces las personas piensan que están en este mundo para lograr ciertas cosas, ¿no es cierto? Y el Señor Jesús dejó tan claro esto cuando Él mismo hace presente que saca el hombre si granjea el mundo entero y pierde su alma. Digamos, vuelvo a reiterar, más que ninguna otra cosa, creo que lo más importante que hay aquí es como lo que el apóstol Pablo hace presente cuando él es tan preciso con estas cosas. En 1 Corintios 9:16 dice, ay de mí si no predico el evangelio. En el libro de Filipenses, en el capítulo 3, hace presente lo mismo. La razón, vuelvo a reiterarla. ¿Por qué razón? Porque ¿qué es la vida del hombre? Y esto, reitero, más que ninguna otra cosa, pensando no solo en nosotros, sino en los que están alrededor de nosotros. Nosotros a veces no nos damos cuenta de que estamos viviendo la vida, y a veces la vida que estamos viviendo realmente no es que no cumpla los estándares de Jesús, sino que, voy a decirlo de esta otra manera, de repente hemos dejado de amar a Jesús con la intensidad con que lo amábamos antes. Lo voy a ponerlo de esta manera, y lo he dicho así. Cuando yo conocí a Margarita, lo primero que hice, luego de haberme declarado y haber esperado un par de semanas, ¿no es cierto? Porque yo sabía, y si lo hacía antes, a lo mejor ella me iba a dar filo, y eso hubiese sido real, porque ella me lo dijo después. Yo tuve que esperar el momento justo. Ya está bien, nuestro primer beso, vuelvo a mi casa, y yo en mi corazón estaba henchido. De tal manera que estaba en un lugar que lo único que yo quería era decirle al mundo entero que había encontrado mi media naranja. Y eso ocurrió lo mismo con anterioridad cuando yo conocí a Jesús. De eso es lo que estoy hablando un poco. Perdónenme si equivocación, ustedes me conocen, no tengan duda que no haya estudiado, dediqué bastante tiempo, pero lo que Dios pone en mi corazón es que quiero transmitir eso en realidad. ¿Por qué razón? Porque creo que lo importante de esto, sobre todo con los tiempos que estamos viviendo, hay una obligación, no es la palabra correcta, no es la palabra precisa, pero es a donde nosotros tenemos que apelar hoy día, es a que realmente nuestro corazón se vuelva a enamorar de Jesús al punto de que realmente queramos compartir con las personas acerca de Jesús, pero no como una obligación, sino como que nace del corazón, nace de poder mirar a las personas como las ve Jesús. Jesús, ¿cómo ve a las personas? Como ovejas sin pastor.
Nosotros podemos mirar a las personas, y esto es tremendo porque las podemos mirar y las podemos mirar conforme a lo que ellos hacen. Pero nos olvidamos de que nosotros éramos como ellos anteriormente. Al día de ayer le pasó algo a una persona que yo quiero, que vino a la ciudad producto de que habían venido gente de su iglesia y no lo cogotearon, pero le hicieron un lanzazo y le robaron una cadena de oro. Ayer era un pastor amigo. Y yo bueno, las cosas, él vivió algo tan tremendo porque nunca le había pasado nada de esa naturaleza. Y fue tremendo para él, fue impactante. Y lo tremendo de eso es que de repente, bueno, tú puedes ver a esas personas, ¿no es cierto?, como lo que son, pues son unos ladrones, ¿no es cierto?, son todo lo que uno puede adjudicar a esas personas. Y yo le decía a él que yo lo entiendo a él de esa manera y también yo lo entiendo de la otra manera. Porque yo viví sin Cristo. Yo hice cosas que yo a ustedes le he dicho que me avergüenzan. Pero lo interesante, bueno, ahorita, ¿dónde es que uno de repente se puede quedar simplemente en el hecho de que esas personas son de esa naturaleza? Pero cuando tú vas al fondo de esas personas y cuando empiezas a lo mejor a hablar con esas personas, a lo mejor te vas a dar cuenta de que ellos tienen una necesidad tan grande de Dios, que han sido criados en un mundo a lo mejor tan oscuro y que a lo mejor no tienen otra forma de vivir. Y que lo que ellos necesitan es a Jesús. Hay algo que uno tiene que entender y esto es tan sencillo. Cuando uno ve lo que el mundo hace con respecto a los niños, a los jóvenes, la gran mayoría de esos jóvenes no son recuperados. ¿Sabe quiénes recuperan realmente a los jóvenes y a los niños? Son los ministerios cristianos. El mundo da la hora, Sename, todo eso, pero los ministerios cristianos no. Entonces, voy a recapitular un poco lo que estoy mencionando. Jesús baja de Galilea, ha estado allí, viene a Nazaret y le dice a ellos lo que él ha venido a hacer. Porque eso es lo importante, a eso es lo que vino Jesús. Jesús se encarnó. Jesús, ¿sabe qué? Si lo ponemos a mirar de esta manera, voy a graficarlo de esta manera. ¿Han visto Superman? ¿Qué no se ha alucinado con Superman? Yo me he visto Smallville, me vi una serie nueva. Pensar en que él dejó su planeta, ¿no es cierto?, por venir a este mundo y ser lo que es. Jesús hizo lo mismo, pero no es Superman, es Dios. Y él vino del cielo de Dios, del tercer cielo. Se encarnó en un bebé. Vivió todo lo que estamos viviendo. ¿Para qué? Para vivir en este mundo y decir a las personas que hay ¿qué? Oportunidades. Si de eso es lo que se trata esto. A eso es lo que Dios realmente nos ha llamado a nosotros. Por eso uno puede ver a hombres de la envergadura del apóstol Pablo que pueden sufrir lo que hemos visto y que él grafica que sufrió por la causa de Jesús. Y cuando él dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero él más que ninguna otra cosa lo hace porque sabe lo que Jesús hizo en su vida. Recuerden que él iba hacia Damasco, ya había sido culpable de meter preso a un montón de creyentes, de haber asesinado a un montón de creyentes, y ahora va por más. Y en ese camino aparece Jesús y le dice: ¿por qué me persigues? Entonces, hermanos míos, más que ninguna otra cosa, vuelvo a reiterar lo que Dios pone en mi corazón y quiero transmitírselos a ustedes. Es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 11, cuando él habla de su gente. El anhelo de mi corazón para ellos es de salvación. Ellos procuran establecer su propia forma, pero dice que es tan tremendo, y el mismo en 2 de Corintios 5:20, que él les dice a ellos, en el libro de Corintios dice que él ruega y que nosotros roguemos, que tú y yo somos embajadores para que le roguemos a las personas que reconciliados ¿con quién? Con Dios. Y ese es el mensaje. Y eso es lo que no debemos olvidarnos de nada y con ninguna persona, e insistir y ser majaderos a lo mejor con las personas y recordarles a ellos las malas noticias primero. ¿Cuáles son las malas noticias? Que no hay forma en que el hombre se pueda salvar solo.
Porque si fuera así, la oración de Jesús podría haber sido oída cuando Él dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, si hay alguna forma en que el hombre se pueda salvar. No, le dijeron. ¿Cuál es la forma? Tienes que ir a morir en la cruz. Entonces, el hombre, ¿qué es lo que tiene que entender? Y la mujer, ¿qué tiene que entender? Que no hay forma si no recibe a Jesús como Señor y Salvador personal. Y de eso es lo que se trata esto. Y el mismo Señor nos pone el ejemplo, porque a mí no me gusta hablar mucho de eso, pero Jesús habló mucho de eso. Y en Lucas 16 Él pone el ejemplo de dos personas que mueren. ¿No es cierto? El rico y Lázaro. Y no es una historia, una fábula, porque tiene nombre Lázaro. Lázaro, ¿dónde despierta? En el seno de Abraham. ¿Dónde despierta el rico? En el tormento. Y se quiere convertir en un evangelista en el tormento. Porque lo único que quiere es que nadie de su familia vaya ahí. ¿Por qué? Porque él sabe que él no hizo caso. Entonces, de eso es lo que se trata esto en realidad. De que Dios realmente nos vuelva a traer a la memoria lo que le quiso poner a ellos allí en Nazaret. Lamentablemente ellos no entendieron eso y quisieron deshacerse de Jesús. Entonces hay que darle las malas noticias, pero para luego darle las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Dios hizo a Jesús pecado, que Dios hizo a Jesús pobre, que Dios hizo a Jesús maldito. ¿Pero por causa de quién? Nuestra. Sí, esa es la verdad. Por eso Jesús clama en la cruz y le dice, Señor o Padre, ¿por qué me has desamparado? Si la angustia fue tremenda, el cielo se puso negro porque los pecados del mundo entero estaban siendo sobre él. Entonces, de eso es más que ninguna otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Lucas? ¿O qué está hablando Lucas? ¿Qué está poniendo? Por eso él no habla del ministerio de Jesús, de todo lo que hizo. No habla de cómo convirtió el agua en vino. No, él habla de estas cosas que son importantes. ¿Por qué? Porque lo importante es que el hombre deje de ser pobre, preso, ciego y oprimido. Y la única forma que el hombre deje de ser eso es cuando Jesús lo libera. Yo disfruto cuando yo veo las escrituras, las personas que se acercaron a Jesús, las diversas personas. Miren, por favor, bueno, no lo busquen, yo eso lo voy a leer. En Lucas 13 hay una situación muy particular. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. De ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que debe trabajar en esto, pero pues venid y ser sanado y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Digamos, es tremendo, es interesante, pero más que nada quiero resaltar lo que ocurre con esta mujer. Traigamos a la memoria tu vida y mi vida. De eso se trata todo esto. Por eso Jesús es tan tremendo cuando tiene que volver a reiterar ciertas cosas luego de que se han escrito todos los libros. Ha pasado un cierto tiempo, han pasado como, pongámosle 20 años, 25 años, desde que se escribió el último libro del Nuevo Testamento y luego vuelve a escribirse un nuevo libro, que es el libro de Apocalipsis. Ha habido harto tiempo donde nadie ha escrito nada y se escribe el libro de Apocalipsis y se lo da a Juan y le habla a quién, a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ha pasado un periodo de 30 años y la iglesia de Éfeso, por ejemplo, que en algún momento fue tan tremenda. Piense, 30 años, yo llevo 40 años de creyente. En 30 años, ¿qué había dejado la iglesia? Su primer amor. Tan simple como es. Entonces,
Lo importante es eso, entender y lo que Dios como realmente nos llama a nosotros a que volvamos al primer amor, a que no nos estemos en una tibieza como la iglesia de la Odisea, sino que de verdad podamos tener un compromiso con Dios tan grande, tan tremendo, que cada vez que vayamos donde vayamos, tengamos una necesidad. Como dice Pablo, ay de mí si no predico el evangelio, me es impuesta necesidad. Pero sale por natural, porque tú los miras y los ves de esa manera. Vuelvo a reiterar, piensen en esta mujer. Durante 18 años, Satanás, dice. ¿Cómo creen que se sintió esta mujer? Y claro, la religión y todo eso quería hacer pebre con ella, pero Jesús claramente él la liberó. ¿Saben? Miren por favor en el libro de Marcos. Bueno, no lo busquen, yo se lo voy a parafrasear. Capítulo 5, verso 28. Dice, cuando yo hablar de Jesús, y voy un poco más atrás, dice, nuevamente una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos, gastaba todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, tocó su manto porque decía, si tocare tan solo su manto seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Yo son ejemplos que les quiero poner simplemente. Pero cuánta gente hay en el mundo así, cuánta gente está alrededor de nosotros a veces con todas estas situaciones, pero nosotros no tenemos tiempo, o no tenemos la perspicacia, o no tenemos la sensibilidad, porque estamos tan ensimismados, estamos tan preocupados de otras cosas, que no nos olvidamos de lo que, vuelvo a reiterar, que es lo más importante para lo cual Dios nos ha puesto en este mundo. No se olvide que dice la Biblia que Dios nos llevó de las tinieblas, ¿a dónde? ¿A dónde? A su luz admirable. ¿Para qué? Textos. Dios nos sacó de las tinieblas, nos llevó a su luz admirable. No. Sí, pero ¿para qué? Para que anunciemos sus virtudes. Veamos, vuelvo a reiterar. ¿Estás enamorado todavía de tu esposo? ¿De tu esposa? ¿Todavía hablas de ella? Así también. Hablemos de Jesús. Que nuestro amor de verdad por Dios sea tan potente, tan grande, que reitero, cada vez que nos enfrentemos a lo que sea, veamos a las personas de otra manera. No, saben, a mí siempre me sorprende Jesús cuando Él pone la vara de una manera tan tremenda y Él le dice a las personas, ¿saben qué? Oren, amen a los que los maldicen, a los que los tratan mal. Dios mío. Solo cuando tú estás lleno de Dios puedes ser capaz de hacer eso, porque lo natural, ¿qué es lo que va a hacer? Odiar. Lo natural va a ser antagonismo, lo natural va a ser golpear, lo natural va a ser responder, pero lo antinatural, ¿qué va a hacer? Y no se olvide, como dijo el Señor Jesús, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso tú y yo podemos hacer esto cuando realmente volvemos de alguna manera a entregarle nuestra vida a Jesús todos los días y decirle a Jesús, ¿sabes, Señor? Sorpréndeme en este día y úsame en este día, y te vas a dar cuenta que vas a tener la oportunidad de predicar el Evangelio, no sea a personas que de repente ni lo pensaste. Pero tiene que haber esa disposición, reitero. Eso es lo más importante de todo esto. Acuérdense del ciego Bartimeo. ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo, no? Ahí estaba, todos lo querían hacer callar. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Y me encanta. Quiero ver. ¿Saben? Cuando uno lee esto, la Biblia es tan tremenda. ¿Por qué? Porque hace referencia a cosas tan sencillas. Por ejemplo, cuando hablamos de los ciegos, la Biblia dice en 2 de Corintios 4, 3 al 6, que el que ciega a las personas, ¿quién es? Satanás. Tu mamá no conoce a Jesús, tu papá no conoce a Jesús. ¿Sabe quién está cegándolo? Satanás. No es que sean satánicos, por favor. No, pero Satanás es el que lo está cegando. Entonces tú, primero tienes que orar harto y segundo, seguir insistiéndole. Y reitero, y por favor, lo que más quiero hacer presente de esto es lo que Jesús le dijo a los discípulos.
No se conformen con la gente que haga una decisión por Jesús. Jesús les dijo a ellos, hagan discípulos. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Donde estoy yo, están ellos. ¿Dónde está Jesús hoy día? En el cielo. ¿Pero dónde más está Jesús? Aquí. Esta es su iglesia, no esta, todas las iglesias de Cristo. Entonces tenemos que animar a la gente, no conformarnos a que ellos simplemente reciban a Jesús. Y si no se pueden congregar en este lugar, en cualquier lugar, pero insisto, y por favor, lo más importante, entendamos lo que necesitamos, que ellos reconozcan a Jesús. Y no sé, yo reitero lo que el apóstol Pablo dice, porque no es menor, cuando dice, os ruego. Porque le dice, te pido por favor, reconcíliate con Dios. Y reitero, la razón es muy sencilla. ¿Por qué? Porque si no se reconcilian con Dios y parten de este mundo, reitero, yo me perdí con los textos, pero ustedes se acordarán, cuando Él lo dice, Padre le dice al Padre, ¿no es cierto?, que Él ha venido para mostrarlo a Él y también mostrar que Él, ¿no es cierto?, ha venido por causa del Padre, para que ellos crean. Porque vuelvo a reiterar, el hombre que pasa por este mundo, si no recibe a Jesús, pudiendo haber hecho en este mundo a lo mejor, según él, se va a encontrar que se equivocó. ¿Por qué? Esto es como el rico que va al final de sus días, dice que él pensó que lo había hecho tan bien y que él dice, bueno, a sí mismo, alma mía, come, bebe, regocíjate, ¿no es cierto? Y le dicen, necio. Primero, porque no cree. Segundo, esta noche viene a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Uno piensa, por ejemplo, nuestro expresidente, la forma que murió. Su hermano va a morir dentro de poco y él decía que el infierno no es tan malo porque está allí mi Hendrik, cosas de esas. ¿Qué estupidez más grande? Porque es una estupidez. Entonces, cuando uno sabe de esas cosas, aparte de poder decir eso, nuestro deseo y nuestro anhelo debería ser que ojalá alguien le predique a esas personas. Porque aún en todos los niveles hay creyentes. En todos los niveles. Cuando oramos por nuestro gobierno. Entonces, pero la idea es esa, la idea es realmente que no nos olvidemos de estas cosas. ¿Saben qué? Jesús dijo algo interesante cuando les dijo a los discípulos, me voy pues a preparar morada, ¿no es cierto?, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y no se olviden, por favor, Él viene pronto a buscar su iglesia. Y todo lo que viene es tremendo. Yo reitero, piensa en lo que está pasando en California. Uno trata a veces de ser empático con esas cosas, pero lo que está pasando en California hoy día o lo que pasó en nuestro país hace un año, piensen en eso a nivel mundial cuando venga la gran ira de Dios y la tribulación. Que no va a haber fuego ni el viento, sino que el fuego va a descender del cielo mismo. ¿Lo han leído? Cuando los granizos dice que sean del porte de las bolas de béisbol. Pero ¿qué es lo tremendo de todo eso? Que antes de que todo eso ocurra, ¿qué es lo que dice? Jesús viene a buscar ¿qué? Su iglesia. Entonces, ¿cuál es el anhelo? Que la mayor cantidad de personas puedan estar en la iglesia de Cristo, no en esta, pero en la iglesia, que sean parte de su iglesia. Y que no solo le reciban, vuelvo a reiterar, sino que caminen con Jesús. Porque mucha gente hace decisión por Jesús, pero no camina con Jesús. Piensen en el rico o el joven rico. El joven rico se enfrentó de alguna manera cuando le preguntó a Jesús, Señor, ¿cómo lo hago? Él estaba acostumbrado a hacer cosas. Y él le dijo, bueno, cumple los mandamientos. Y él dijo, los cumplo desde niño. Yo siempre he dicho, mira, encantado que mi hijo pudiera haber dicho eso. Seguramente fue una tremenda persona. Pero era mentiroso en el sentido, ¿por qué? Porque cuando Jesús le dijo, bueno, vende lo que tienes. Entonces él tenía otro Dios. ¿Cuál era su Dios? Mamón. Era una buena persona, pero ¿de qué se dedicó su vida a esas cosas? Y reitero, por eso Jesús le dice a las personas, ¿saben qué? La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Con todo esto que pasó, yo no sé si ustedes lo han visto, entrevistaron a Mel Gibson. Mel Gibson quiere hacer la resurrección de Cristo. Se le quemó su casa, 22 millones de dólares. ¿Sabe lo que él dijo? Dijo, esto es como una purificación que Dios me... Yo me acordaba de alguien que estaba conversando, que yo les decía a ustedes hace un tiempo atrás,
que en una mañana Dios bueno, déjeme tomar agua. Una persona a la cual yo amo mucho, Dios en la mañana me dice así textualmente, ¿cómo lo voy a bajar a este? No me dijo así a este. Así lo entendí yo. Y yo después hablando con la persona le sucedió algo, que hasta el día de hoy todavía no lo resuelven. Pero él entendió a través de todo este proceso duro, difícil, que Dios lo quería más cerca de él. Y yo escuchaba a Mel Gibson y me encantaba saber que esta otra persona había dicho de esta manera. Entonces, qué tremendo cuando nosotros podemos tener esa capacidad a lo mejor de poder recibir cosas de esta naturaleza, porque no es menor. Yo creo que todos podamos ser capaces de recibirlo. Esto es como Job, con todo lo que le ocurrió a Job. ¿Y qué es lo que dijo él? Jehová dio, Jehová quitó. Entonces, pero más que nada, no nos olvidemos que la vida del hombre, y quiero insistir en eso, no consiste en la abundancia de bienes que posee. ¿Por qué? Porque un día podemos tener muchas cosas y el otro día que podemos tener nada. ¿Y qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Como yo lo he dicho y lo dice el apóstol Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni el principado, ni lo alto, ni lo porvenir. Ojalá ninguna cosa me pueda separar del amor de Dios. Entonces a eso yo los animo un poco. Vuelvo a reiterar, más que ninguna otra cosa, si usted cree que hoy día realmente su amor por Jesús no es de la envergadura, si usted hace un paralelo en cuando conoció a Jesús y cómo es ahora su vida, el llamado que yo te hago es que tú vuelvas al primer amor. Recuerden, el primer amor uno lo dejó. ¿Quién de ustedes no se devuelve por el celular? Levanten la mano que no se devuelve por el celular. Todos se devuelven por el celular, ¿o no? ¿A dónde lo dejé? Lo busqué. Es lo mismo, el amor, primer amor, ¿dónde lo dejamos? En algún lugar lo dejamos. Jesús, ¿sabe lo que dice? Vuélvelo a tomar. Y vuélvelo a tomar, ¿sabe por qué? Por fe. El Espíritu Santo dice que viene sobre nuestra vida y nos bautiza por fe. Recibe por fe toda y cada una de estas cosas. Y dile a Jesús, Señor, quiero volver a amarte con la intensidad que te amaba cuando te conocí. Nada más. Y deja que Dios haga el resto de las cosas. Y por favor, y mira hacia tu alrededor y mira a las personas como tienes que verlo. No con tus ojos, sino como los ve Jesús. ¿Cómo los ve? Como ovejas sin pastor. Ese vecino que te causa tantos problemas. Ese compañero que te hace la vida imposible. Ayúdame a amarlo. Ayúdame a hablarle de ti, Señor. ¿Sabes qué? Te vas a sorprender. Eso es todo lo que Dios está buscando. Por eso reitero, más que ninguna otra cosa, lo que Dios puso en mi corazón con respecto a este texto es eso. Cómo Jesús se baja a Nazaret a decirles a ellos lo que Él ha venido a hacer. Porque a eso vino exclusivamente Él. A hacerse pobre, a hacerse todo lo que hizo Jesús. ¿Para qué? Para luego ir a la cruz. Y como dice el libro de Colosenses, que nos ha dicho tantas veces, para que tú y yo estemos, ¿qué? Completos en Cristo Jesús. Porque estamos completos en Cristo, no necesitamos nada. Solo necesitamos más del amor de Dios en nuestra vida. Nada más. Padre, gracias por darnos este tiempo. Ruego tu misericordia, Dios, sobre cada uno de nosotros, Señor. Y Dios, gracias. Yo te pido que tú hayas hablado al corazón de mis hermanos como hablaste en mi corazón, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.